Un cordial saludo para todos ustedes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla Irvil Villarreal, pastor de la Iglesia Bautista El Manantial. Vamos a comenzar con esta serie de estudios bíblicos basados en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar con las dos primeras que nos vamos a encontrar en Marcos capítulo 2, versículos 21 al 22, en Mateo 9 del 16 al 17 y Lucas del capítulo 5 del 36 hasta el 39. El paño y el vino nuevo. Iniciamos con estas dos parábolas porque son parecidas, tienen el mismo significado y Jesús las utiliza como comparaciones para dar una enseñanza, un mensaje a sus discípulos y a los seguidores que él tenía. Se refiere a la incompatibilidad del mensaje de Jesús con la religiosidad del pueblo de Israel. Era un mensaje que se contraponía al mensaje que tenía en el pueblo de Israel, a esa religiosidad. Estas parábolas surgen por una pregunta que le hacen los discípulos de Juan el Bautista, al Señor Jesucristo respecto al ayuno, y lo vamos a encontrar en esos pasajes que les dije anteriormente. Y tiene que ver con esa situación porque había muerto había muerto Juan, ejecutado por Herodes, y los discípulos de Juan estaban ayunando, como era la costumbre de aquel entonces cuando había un duelo, y estaban tristes. Y la pregunta surgía a Jesús: ¿por qué nosotros ayunamos y los discípulos tuyos y tú no ayunan? Bueno, la respuesta de Jesús tiene un doble sentido o una doble dirección. Primero, no es lógico ayunar cuando estás de boda y el esposo está presente. Obviamente se refería a él, a Jesús como ese novio, a Jesús como ese hombre que estaba llegando, que estaba haciendo presencia, y los discípulos estaban de bodas en ese momento. Entonces no había, eso era una costumbre que se daba desde el Antiguo Testamento, cuando alguien se casaba y el novio no iba ni a la guerra, ni participaba en ayunos, ni los rituales que establecía la ley judía. Y la segunda vertiente que tiene que ver este mensaje es: lo nuevo ya ha iniciado y viene a sustituir lo viejo. Es decir, que Jesús se coloca delante como la nueva forma de llevar un mensaje del Evangelio. Es decir, está hablando del reino de Dios, el reino, algo nuevo, que es lo que se está transmitiendo a través de este mensaje. Ahora, en el contexto, cierto simbolismo cósmico se ve en la figura del paño y el vestido. En Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12, y en Salmo 102, versículos 26 hasta el 28, se refieren a los cielos y a la tierra que envejecerán como si fueran un vestido. Obviamente estamos viendo que hay una figura a nivel cósmico a través de estas figuras del paño y del vestido. Pero también en el libro de Hechos nos vamos a encontrar un pasaje interesante cuando Pedro recibe la visión del Señor y se ve aquel lienzo extendido con animales puros e impuros, y que tenía que ver con el mensaje que Dios le daba a este hombre para que se pudiera deslastrar de ese pensamiento que tiene que ver con el rechazo a los gentiles. La figura del paño y de los remiendos era algo común y cotidiano, es decir, que los que estaban escuchando esta parábola conocían perfectamente de lo que Jesús se estaba refiriendo. Ahora, en el contexto de la pregunta del ayuno, Jesús destaca la nueva libertad para sus discípulos. Es una libertad que los sacaba de la opresión que estaba viviendo el pueblo de Israel en cuanto a las leyes tan rígidas que estaban estableciendo los judíos. Ahora, en ese contexto vemos que Marcos se refiere a una pieza de paño nueva. En cambio, Lucas se refiere a un trozo de vestido nuevo. Es la misma figura, es la misma intención, porque usar un paño nuevo en un
paño viejo, obviamente este estiraría, el nuevo estiraría, como es más fuerte, y va a deshacer lo que es la costura vieja. Se habla de una incompatibilidad entre lo nuevo y lo viejo, es decir, entre aquello nuevo que traía Jesús, que era el reino de Dios y se estaba basando en sí mismo. Jesús como el reino, Jesús como el enviado de Dios para traer un mensaje fresco y un mensaje de salvación y vida eterna. La segunda ilustración que nosotros nos vamos a encontrar en cuanto a estas dos parábolas es la parábola del vino nuevo, y que se tiene que envasar en recipientes nuevos. Algo interesante que debemos destacar en cuanto al vino, el vino cuando lo llevaban al lagar y sacaban el zumo, tenía que ser depositados en envases herméticos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se podía depositar en envases que estuvieran destapados? Era importante que pudieran ser en odres que eran de piel de animales, de cabras o de ovejas, que eran sellados, eran cocidos herméticamente, y allí se envasaba el vino. Una vez que el vino estaba envasado, cuando comenzaba su proceso de fermentación, el azúcar del vino se convertía en etanol y en gas carbónico, lo cual inflaba esa piel, y esta piel, como era nueva, no había sido usada, podía resistir esa fermentación y no se rompía. Por eso el contraste con el odre viejo. No se podía meter vino nuevo en odre viejo porque era necesario que estuviera bien resguardado.